En su buscado intento de disolver las razones de los filósofos y de invalidar las conclusiones apodícticas o demostrativas a que llegan en su discurso, Al-Ghazali acude con frecuencia a la doctrina del tashwish, según la cual todo puede ser de otro modo, invocando la omnipotencia de Dios, que puede obrar lo que quiera, incluso en contra del orden natural. Pretendió así escapar a la férrea necesidad tanto de las leyes de la naturaleza como de las reglas lógicas que dan validez al conocimiento humano. Este recurso dialéctico venía siendo usado con anterioridad entre los mutakallimun, quienes acudían a él siempre que se encontraban en dificultad para sostener sus doctrinas y querían evitar al mismo tiempo las contradicciones que ocasionalmente se derivaban de ellas. La conclusión final del Tahafut al-Falasifa encierra un dramatismo de fondo. En ella, el teólogo iraní contesta a un hipotético interlocutor que le preguntaba si las doctrinas de los filósofos constituían infidelidad y por lo tanto era obligatorio matar a quienes las defendían. Su respuesta es contundente. Es necesario calificarlos de infieles en tres cuestiones: la eternidad del mundo, la negación del conocimiento divino de los particulares y la negación de la resurrección de los cuerpos. Esta manifiesta y triple infidelidad no ha sido sostenida, añadía, por ninguna secta islámica. Algunas otras cuestiones filosóficas antes mencionadas habrían sido formuladas por los mutasilíes, como la concepción de la unicidad de Dios, de los atributos divinos o del principio de causalidad, y de manera similar por diversas sectas. Habría que distinguir, según él, estas herejías de la acusación de infidelidad a los filósofos. No se olvide, añadimos nosotros, que la acusación de infidelidad o takfir implicaba graves consecuencias penales en el sistema jurídico islámico. Michael Marmura, un profesor palestino que enseñó en Canadá, que ha muerto recientemente y que ha publicado la edición árabe y la traducción inglesa de su Tahafut, anotó a este propósito que la acusación de infidelidad dirigida contra los filósofos no fue algo ocasional en Al-Ghazali, sino un tema recurrente a lo largo de todas sus obras. Por último, hablemos ahora del libro Munkid min al-Dalal, traducido en el título por el profesor Tornero, Confesiones, el Salvador del Error, escrito pocos años antes de su muerte, en 1111. Se trata de un escrito autobiográfico muy útil para reconstruir su evolución intelectual y religiosa. Por él sabemos que su formación filosófica fue autodidacta, mediante la lectura y sin maestro alguno durante algo menos de 2 años, y en el tiempo que le quedaba libre entre sus clases y la redacción de libros de tema jurídico. Después se dedicó otro año a meditar estas ciencias, hasta que pude ver, sin ningún género de dudas, la mentira y el engaño y lo que tenían de verdad y de falsedad. Al comienzo de esta obra se refiere al desprecio que me han inspirado los caminos del filosofar y a la satisfacción que he alcanzado en la vía del sufismo, dejando así clara su preferencia por la vía mística. Ello no fue obstáculo para que, respondiendo a su innata inquietud intelectual, se interesara por los más diversos tipos de conocimiento y modos de vida. Por eso, entre otras cosas, lo he calificado de ilustrado en el título de mi conferencia. Vean ustedes cómo era una mente abierta a todo, incluso a lo herético, como campo al que conocer y sobre el que reflexionar. Escribió él: no he dejado a ningún esotérico sin querer asomarme a su doctrina.
ni a un literalista sin desear conocer el resultado de su creencia, ni a un filósofo sin intentar saber el culmen de su filosofía, ni a un teólogo sin esforzarme por examinar el límite máximo de su teología y de su dialéctica, ni a un sufí sin estar ávido de dar con el secreto de su sufismo, ni a un piadoso sin observar qué resulta de sus actos de devoción, ni a un incrédulo negador de Dios sin espiar más allá para apercibirme de los motivos de su osada postura. La sed por conocer las verdaderas naturalezas de las cosas ha sido mi costumbre y mi hábito, desde un principio y desde la flor de mi vida. Lo retrata muy bien este párrafo. El conocimiento verdadero es el que alcanza la certeza y la ausencia de duda. Su base conceptual procede de los datos sensibles y de los primeros principios. Sin embargo, esos datos pueden engañarnos, como observamos con el sentido de la vista respecto, por ejemplo, al tamaño de una estrella. También puede aparecer la duda respecto a los primeros principios. Introduce aquí Al-Ghazali a los sueños como ejemplo de falta de certeza, de que todo lo que he concebido con mi razón son imaginaciones inútiles. Quedaba así abierta para él la puerta al escepticismo. Quizá más allá de la percepción de la razón haya otro árbitro que cuando aparezca declare falso el juicio de la razón, de la misma manera que apareció el árbitro de la razón y declaró falso el juicio del sentido. El que esa otra percepción más allá de la razón no haya aparecido no prueba que sea imposible su existencia. El principio del tashwis al que yo aludí antes. Esta argumentación, lo subrayo, es típica de Al-Ghazali. Queriendo escapar del dominio del pensamiento racional, introduce una hipotética posibilidad irracional que derrumbaría todo el edificio de la ciencia. Como reconoce él mismo en estas páginas, atravesó durante algún tiempo una fase escéptica. Salió de ella, pero no para volver al camino de la filosofía, sino para alejarse definitivamente de esta. Volvió, escribe, a aceptar los primeros principios en la confianza de que estaban a salvo del error, aunque haya grandes diferencias en el grado de cercanía o lejanía de la verdad. Entre las causas de la relajación de la religión y la falta de práctica de los ritos de culto islámicos, cita Al-Ghazali a los filósofos, en concreto a Al-Farabi y a Avicena y a sus seguidores. Intentando descalificarlos a los ojos del pueblo, les echa en cara su libertinaje y que beban vino, en un virulento ataque ad hominem. Esta es la fe de aquellos filósofos que se dicen creyentes. Con ellos se ha engañado a un buen número de gentes. Respecto de Aristóteles, subraya su crítica a Sócrates, Platón y otros precursores, pero reconoce que no logró deshacerse de sus malvadas impiedades y herejías. En un balance más matizado del peripatetismo incluye también a los dos grandes filósofos del Islam. Toda la filosofía aristotélica que es aceptada como correcta entre nosotros, de acuerdo con la transmisión de estos dos hombres, Avicena y Al-Farabi, se resume en tres partes. Una que debe ser tachada de infidelidad, otra que debe ser tachada de herejía y una última que de ninguna manera hay que rechazar. En esta triple distinción de sus doctrinas reside, en mi opinión, su juicio definitivo sobre estos filósofos. Siguiendo la concepción tradicional de la filosofía como árbol que engloba a las distintas ciencias particulares, el teólogo iraní va analizando el contenido específico de ellas, así como su relación con la religión. Resumamos su posición sobre este punto. Matemáticas, aritmética, que incluye aritmética, geometría y astronomía. Dice él, no están relacionadas con asuntos de la religión,
ni afirman ni niegan a este respecto, sino que se trata de demostraciones que no hay manera de negar tras haberlas comprendido y entendido. Para él, con buen criterio, son las matemáticas los principios de las ciencias. No obstante, señala en ellas dos peligros para los musulmanes. Uno afecta al musulmán ilustrado, que al ver la exactitud de las demostraciones de estas ciencias se vuelve incrédulo respecto de la religión por no ofrecer esta semejante certeza. Otro peligro radica en el musulmán ignorante, que la rechaza simplemente. En este segundo caso, Al-Ghazali se irrita por lo que considera una deformación de la religión islámica. Escribe: es grande, por lo tanto, el crimen contra la religión de quien piensa que el Islam triunfa mediante el rechazo de estas ciencias matemáticas, cuando no hay en la ley revelada nada a favor ni en contra de estas ciencias, ni tampoco oposición alguna en estas ciencias respecto a los asuntos religiosos. Lógica. Trata de las definiciones y de las demostraciones, y en esto, dice él, no hay nada reprobable. A semejanza del caso anterior, existe el peligro de querer pedirle a la religión una certeza semejante a ella, desviándose así de su fe al no encontrar la misma respuesta. Física. Siguiendo a los asharíes, niega la causalidad eficiente en la naturaleza. La base de toda esta ciencia física es el reconocimiento de que la naturaleza está sometida a Dios, que no obra por sí misma, sino que es utilizada por parte de su creador. No la rechaza en su conjunto, sino en determinadas cuestiones que detalló en el Tahafut. Metafísica. En ella residen, según él, la mayor parte de los errores de la filosofía. Estos se contienen en las 20 tesis ya mencionadas, 3 de las cuales considera infidelidad, como ya vimos, y las 17 restantes herejía. Las 3 cuestiones opuestas radicalmente al Islam, repito, ya lo hemos visto, son estas: la no admisión de la resurrección de los cuerpos, que Dios no conoce los particulares, sino solo los universales, y la afirmación de la eternidad del mundo. Por otra parte, añade, no hay que tachar de infiel a quien no esté de acuerdo con la propia escuela teológica islámica, que, como ustedes saben, y en contra de esa imagen que se da tan simplificadora y tan pobre del Islam, el Islam tiene una variedad de escuelas teológicas y una variedad de escuelas jurídicas, todas ellas ortodoxas. Política. Las teorías de los filósofos proceden para Al-Ghazali de los libros revelados a los profetas, o bien de las máximas transmitidas de los antiguos profetas. Hay en este punto, en mi opinión, un deliberado ocultamiento tanto de la herencia recibida de los filósofos griegos, fundamentalmente de Platón, al no haber conocido el Islam medieval, la política de Aristóteles, como de la valiosa contribución que llevó a cabo Al-Farabi a partir de su reflexión sobre la estructura social islámica. Y finalmente la ética. Se extiende aquí al explicar su contenido y los males que se pueden derivar de ella, bien por rechazarla desde un punto de vista religioso, ya que la difunden los filósofos, bien por aceptarla, atraídos por su contenido, al tiempo que asimilan las doctrinas perniciosas para la religión defendidas por aquellos. La concepción algazeliana de la ética es muy pobre. La define como la especulación sobre las cualidades y el carácter del alma, los tipos de caracteres y el modo de tratarlos y combatirlos. Más sorprendente aún resulta esta afirmación: los filósofos han tomado esta ciencia únicamente de los sufíes. Se comprende así su pobre definición anterior y la reducción de la ética a un moralismo religioso.